Bendiciones en esta hermosa tarde que el Señor nos regala. Bendiciones a cada uno de los que puedan estar escuchando y de los que en esta hora puedan conectarse y los que quizás más adelante escucharán este mensaje que traigo en esta hora. Hace días el Señor viene tratando conmigo sobre un texto bíblico de su palabra y pues hoy me levanté y dije voy a prepararlo y voy a enseñarlo. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. Vamos a ver el libro de Juan capítulo 20, versos 21 y versos 22. Reza la palabra del Señor de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo de Dios. Estoy leyendo la traducción NBI, Nueva Traducción Viviente. El tema de este día es capacitados con poder. En el griego es dunamis, que traducido es dinamita, es poder, es acción, es explosión. Sin ese poder no podemos hacer nada. Sin el poder del Espíritu Santo, nada podemos lograr. Si aquellos que trabajan en minas para poder llegar a alcanzar o para poder descubrir o para poder encontrar lo que se han determinado encontrar en esa mina, porque se supone o han supuesto o han pensado o han creído que encontrarán algo dentro de esa mina, necesitan poder, necesitan dinamita, necesitan algo que explote, algo que abra camino, que rompa rocas, que rompa contra toda estratagema, que rompa contra toda oposición, que rompa contra toda mentira, contra todo engaño, contra todo lo que detiene el paso para obtener la meta, para ganar lo que desean. Y en esta ocasión, nosotros como cristianos, predicadores de la palabra del Señor, deseamos ganar alma. Esa es nuestra misión, ganar almas para Cristo, como lo determina el libro de Mateo, capítulo 28, de 16 al 20. La gran comisión a la cual Dios comisionó, a la cual Jesús comisionó a la iglesia, y la iglesia somos usted y soy yo, la cual comisionó para llevar el evangelio de Cristo, para llevar las buenas de salvación. Jesús en este capítulo de Juan había padecido, ya había muerto, había aparecido a María Magdalena, había aparecido, dice, se le aparece a los discípulos y dice que la puerta estaba cerrada de la casa porque los discípulos tenían miedo a los judíos. Jesús ya no estaba. Jesús para los discípulos se puede decir que quizás era como un escudo, como alguien que servía de un escudo, alguien que servía de protección ante todas aquellas cosas de los judíos, ante todas las persecuciones de judíos. Jesús siempre tenía una palabra. Jesús siempre tenía algo que los confrontaba a ellos. Y Jesús había muerto. Jesús se le aparece a los discípulos después de muerto, certificándole las palabras de él cuando estaba vivo o hablando físicamente en cuerpo, recordando que Jesús y lo he dicho anteriormente, bendiciones hasta Guatemala. Marvin, Dios te bendiga en esta hora, recibe la palabra del Señor. recordando, y lo he dicho anteriormente, que en Jesús obra la unión hipostática.
Para la ciencia, esto es algo que ellos no han podido comprobar porque es incomprobable. Sabes que la unión hipostática actuó en Jesús. La única persona en la cual ha actuado es que Jesús tenía dos naturalezas. Era 100% divino, pero también era 100% hombre. Recordando que eso es un misterio divino, no terrenal, sino celestial. Algo que solamente ha podido ocurrir en Cristo. Algo que solamente ha podido ocurrir en aquel que es llamado el Hijo de Dios. Es algo que trasciende la materia y el universo entero. Algo que la ciencia no puede medir. La unión hipostática es las dos naturalezas juntas, pero que no se mezclan las dos naturalezas. Recordando que Jesús vino a esta tierra como hombre. Le llamaban el Hijo del Hombre, pero también le llamaban el Hijo de Dios. Recordando el libro de Juan, vamos a buscar el libro de Juan rápidamente porque no quiero extenderme en este mensaje. Pues este mensaje también lo pueden encontrar, en YouTube a través de la página de Marcelo Parrella. Lo pueden buscar. Unicristo es una red global donde soy parte de esa red y ellos suben los mensajes o él sube el mensaje a la página de esta red global. Vemos el libro de Juan capítulo 1 versos 1 y verso 2 dice: en el principio ya existía el verbo. Recordando que estoy leyendo la Nueva Traducción Internacional. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, hablando del inicio de todas las cosas de la humanidad, la creación que Dios hizo. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Eso lo vemos del 1 al 4 del libro de Juan. Pero en el versos 14 dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos que la unión hipostática, las dos naturalezas, divina o celestial y la naturaleza humana, aplicaban o estaban en Jesús. Recordando que Jesús padeció como hombre, padeció como ser humano, todo lo que pasó en el madero, todo lo que atravesó camino al Gólgota, todo lo que él atravesó, lo atravesó siendo hombre, para enseñarnos a nosotros que nosotros también podemos atravesar las situaciones en nuestras vidas, y que dice su palabra que él no nos ha dado, no nos ha sobrevenido a nosotros ninguna prueba que no sea humana y que no podamos nosotros llevar, que no podamos nosotros resistir. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en él tengas paz, porque él las vivió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vemos el libro de Colosenses 1:15 al 20, dice la palabra del Señor, que es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en él con toda la plenitud. Dios habitó, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que él habitó, que Dios habitó en él en toda su plenitud. Y el libro de Hebreos capítulo 1, versos 3, nos dice de esta manera: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Él es quien sostiene todas las cosas con la
con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Nuestros textos avalan la unión hipostática de Dios, de Jesús, la naturaleza humana y la divina. Vamos a ver qué dice el libro de Filipenses. ¿Por qué le hablo de esto? Porque es necesario que a través de la palabra nosotros podamos avalar lo que decimos, lo que predicamos, lo que enseñamos. No enseñamos locura. No estamos aquí para enseñar locura. Dios nos ha capacitado y es necesario que enseñemos la verdad de Cristo. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7 dice de esta manera: ¿quién, siendo por naturaleza Dios? Este verso habla de la humillación de Cristo. ¿Quién, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él se hizo semejante a los seres humanos. Él no escatimó ser igual que Dios. Él no escatimó ser Dios, sino que Él se hizo semejante a nosotros. Ahora, estamos hablando que necesitamos el soplo del poder del Espíritu Santo de Jesús en nuestra vida para poder llevar a cabo una misión. Y quiero que sepas que en el libro de Juan, que estuvimos leyendo, capítulo 20, bendiciones hermano Juan de Dios Perales, Juan capítulo 20, versos 21 y 22 que hemos leído y volvemos a leer, que Jesús llega a ellos, a la casa donde estaban reunidos los discípulos, y le dice: paz con ustedes. Le dice: como el Padre me envió, así yo los envío. Luego de esto, Jesús sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu. Fíjese que aquí pasa algo. Jesús ya no estaba físicamente en cuerpo, en vida. Jesús ya no estaba físicamente. Jesús había muerto. Se le había presentado a María. Le dijo a María: ve y dile que yo subo al Padre, su Padre, a Dios, su Dios. Vuelvo a mi Padre, dice en esta versión, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Jesús ya no estaba en vida. Y Jesús se le aparece en esa casa donde estaban los discípulos. Y pasan dos cosas aquí. Mire, usted y yo hemos sido creados con propósito divino. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino bajo el soplo del Espíritu de Dios en su vida, recordando que Dios es la primera persona de la Trinidad. El Hijo es la segunda persona de la Trinidad y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y todos los tres son Dios mismo. En diferentes dispensaciones, quiero explicar esto bien, en diferentes dispensaciones, en tres formas diferentes, pero una misma persona. Y lo voy a explicar así como siempre lo he explicado. En el Antiguo Testamento hasta Malaquías, Dios o el Padre, el Creador, Elohim, Yahvé, como lo conozcan por los nombres o los apodos que lo conozcan, los nombres que la Biblia nos habla, en diferentes traducciones, habló a los reyes, a los profetas, habló a hombres de Dios, habló hasta paganos. Mire que Él envió a Ciro, rey de Persia, para libertar al pueblo de Israel y decirle: regresen. Es tiempo que regresen a su tierra, porque se había cumplido la profecía de Jeremías, que Dios le había dicho que por 70 años Israel iba a estar cautiva en Babilonia. Desde Génesis hasta Malaquías, el Padre era el que hablaba. En Génesis, en el Edén, caminaba con Adán y Eva, pero luego que entra el pecado, que se rompió esa unidad, esa comunión con el Padre, ya Él no caminaba con Adán y Eva, ya no hablaban como un amigo, como que si yo tuviera a alguien aquí al lado hablando, como yo estoy hablando con usted ahorita, aquel que me está escuchando. De Génesis a Malaquías, Dios Todopoderoso en su divinidad hablaba a profetas, reyes y a quien Él quería dar un mensaje para darlo al pueblo.
para guianza, para juicio, para arrepentimiento. Pero cumplido la palabra del libro de Isaías capítulo 9, y si mal no recuerdo, Isaías 14, donde nos habla de que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús. Le pondría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, donde dice que porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Isaías había profetizado sobre Jesús. En Mateo se cumple esta palabra. Por eso es que no podemos separar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de todo lo del Antiguo Testamento. Isaías profetiza sobre Jesús. Ezequiel profetiza sobre la venida de Jesús. Y Mateo es el cumplimiento de Jesús, de Dios hecho hombre. Como habla Hebreos capítulo 1, versos 3, es la imagen, la esencia del Dios invisible. Jesús es la imagen. Usted sabe lo que es una esencia. Una esencia es lo puro, lo verdadero, lo que no está mezclado. Es la esencia. Hebreos 1:3 lo dice. Colosenses no lo dice. Él lo hizo heredero de todo, Dios. Jesús en una ocasión dijo, el Padre y yo uno somos. El que me conoce a mí conoce al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, porque Él es el camino. Jesús vino en el libro de Mateo, está el cumplimiento. Lucas también habla. El cumplimiento del nacimiento de Jesús encarnado. Juan lo habla, Él es el verbo hecho carne. Se encarnó, Juan 1:14, lo leímos ahorita. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, porque tenía que haber cumplimiento de la palabra. Israel necesitaba conocer al Rey, al Mesías, al ungido, y por ahí vamos. A los 33 años es crucificado. Es llevado a la cruz a los 33 años. Él muere por ti y por mí en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros del pecado, para pagar un precio que Él no debía. La deuda era de nosotros. Él muere y antes de Él morir, Él dice... Le dice a los discípulos, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Padre no enviaría al Consolador, al Paracleto, al que lo va a guiar a toda verdad, al que lo va a enseñar, que le va a hablar de mí. Es más, Jesús dijo, Él no hablará por su propia cuenta, Él les recordará lo que yo le he hablado. Jesús muere a los 33 años, la segunda persona de la Trinidad, pero Jesús ya no estaba en vida. Vemos el libro de Juan capítulo 20, Jesús ya no estaba en vida. Ahora ya no vemos al Verbo encarnado físicamente. Ahora el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Cuando Jesús, ¿sabe? Cuando Jesús vino a esta tierra, Él venía con el soplo del Espíritu dentro de Él. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la palabra del Señor? Vámonos al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Mire lo que dice Lucas, capítulo 1, verso 35. Cuando el ángel Gabriel visita a María la Virgen, a la madre de Jesús, en el verso 35, usted puede leer desde el verso 26 en adelante, al 38, pero el verso 35 dice, el Espíritu Santo, que el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios.
¿Cómo vino Jesús? Por el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo vendría sobre María y el poder del Altísimo la cubriría. Y nacería el santo niño, al cual llamarían Hijo de Dios. ¿Sabes? Y voy a entrar en algo. Usted y yo tenemos propósitos eternos. Hemos sido escogidos de antemano. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. El libro de Efesios, capítulo 1, verso 5. Y este tema de la predestinación es muy controversial. Efesios capítulo 1, verso 5 dice, mire lo que dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. El verso 11 que dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Hemos sido predestinados. El libro de Romanos, capítulo 8, ¿qué nos dice? Mire, necesito leerle estos versos para explicarle. Hechos 8, 29 y 30 dice, porque a lo que Dios conoció de antemano, también lo predestinó a ser transformado según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó, y a los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. Y vámonos al libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 20. Dice la palabra del Señor de esta manera. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos tiempos en beneficio de ustedes. En beneficio de ustedes. ¿Sabe que la predestinación es conocer de antemano el destino de una persona? Y esto solo el Dios soberano, creador de todo, lo conoce. Pero nos ha dado la oportunidad, ¿sabe? Yo estuve leyendo este tema y yo decía, pero ¿por qué controversia sobre la predestinación? El arminiismo dice que habla de la preexistencia. Y la preexistencia de Dios es que Él conoce. Preexistencia es conocer de antemano. El calvinismo, la doctrina del calvinismo nos habla del libre albedrío. Pero yo quiero decirte algo. Ni uno ni el otro está equivocado. Porque en los textos que te he leído, ¿sabes cuál es la base? La base es Jesús. La base, primero Pedro dice el 20 nos dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en últimos tiempos en beneficio de ustedes. Efesios nos habla de Cristo, nos habla de Jesucristo, nos habla del Hijo de Dios. Romanos, ¿sabes? Ni uno ni el otro está equivocado. ¿Sabes por qué? Ciertamente Dios es soberano y conoce de antemano, porque Él nos conoce, Él nos creó de antemano. Ya Dios conoce el fin de cada uno de nosotros. Ya Él lo conoce desde antes de la fundación del mundo. Yo te conocí, le dijo a Jeremías, y te he llamado como profeta a las naciones. Te he separado, te he elegido desde antes de la fundación del mundo. Jeremías 1:5. Ninguno de las dos doctrinas está equivocada. ¿Sabe por qué? Porque el arminiismo habla de la preexistencia de Cristo. Sí, de la preexistencia. Conoce todo de antemano. Sí, Dios conoce todo de antemano, y te lo dejo ver en Jeremías 1:5. El calvinismo no habla de libre albedrío, ¿sabes? Porque aunque Dios conoce de antemano nuestro fin, hermano, amigo, quiero decirte
que hay algo que se llama oportunidad y está abierta todavía. Hay algo que se llama gracia en este tiempo y nos la dio Cristo. La base de los textos que te acabo de dar de Efesios 1:5, el verso 11, Romanos 8, 29 y 30 y 1 Pedro 1:20. Si lo lees, léalo. Dice Cristo, dice Jesús, dice Hijo de Dios. La base de nuestra salvación y de poder llegar a la meta de Cristo, poder llegar a la salvación. Aunque Dios conoce de antemano, sí lo conoce, pero Él te está dando la oportunidad a ti y a mí de que tomemos la mejor decisión. Deuteronomio, si no me equivoco, es capítulo 30, verso 19 o 31, 19 dice: he puesto delante de ti la bendición y la maldición, la vida o la muerte, el cielo y la tierra. Escoge pues tú ahora, pero escoge la vida para que se te alarguen los días sobre la tierra. Sí, ciertamente el arminiismo y el calvinismo tenían razón. Uno, porque Dios es soberano y conoce nuestro fin. Dos, porque el otro habla del libre albedrío. Dios nos da la oportunidad de escoger. Yo sé, y usted debe saber, y usted debe entender que Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Ay, no, que Dios es malo, entonces ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo permitió? ¿Sabe por qué? Porque Dios no hizo robot. Dios hizo seres humanos libremente, con una mentalidad, con un corazón, con decisiones propias. Si Dios hubiera hecho robot, de nada serviría el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero Él no hizo robot. Él hizo hombres y mujeres con decisiones propias. Ellos, Dios los advirtió, ¿sabe? La palabra de Dios nos da advertencia. Lea la palabra del Señor. Hay advertencia. Nos dice, nos habla que ya nosotros no nos basamos en la ley, sino en la gracia. Nos da advertencia de que no debemos pecar, de que debemos obedecer, que debemos debemos que volvernos a Dios, volvernos del mal camino, que Cristo hizo un sacrificio una vez y por todas. Ya no hay más sacrificio de animales, que Él entró y se sentó en el lugar santísimo. Ya no hay sacerdote que entre al lugar santísimo. Ya no necesitamos un sumo sacerdote para que venga y expíe nuestros pecados. Cristo lo expió una vez y por todo. Él murió, derramó su sangre y por Él somos salvos. La decisión es suya y mía. Sí, Dios conoce todo de antemano. Él es soberano, Él nos creó. Él es nuestro Padre para los que hacemos su voluntad. ¿Sabes? De antemano Él conoce todas las cosas, pero aunque Él conoce todas las cosas, Él te da la libre, te da la oportunidad de que te arrepientas, que tomes el buen camino, que te vuelvas del camino errado y vengas a Él. ¿Sabe? La base de todos estos textos, y léalo, se lo dejo allí en este video, léalo. La base se llama Cristo. Él lo mencionó, Él lo dijo. Romanos 8, y se lo voy a volver a leer. 8, 29 y 30 dice así: porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de ¿quién? De su Hijo. También lo predestinó a ser transformados para que Él sea el primogénito entre todos. ¿Qué nos dice Efesios 1:5? Se lo voy a leer nuevamente. Dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Él es la base. Muchos dicen, y he leído muchas cosas, y he escuchado predicaciones que muchos dicen, sí, porque Dios es malo, porque la predestinación, porque Él sabe quién se va a salvar, quién no se va a salvar. Claro que lo sabe. Él es soberano, pero la decisión es suya. La decisión es mía. Si nos volvemos a Dios o seguimos en el mundo de pecado,
Claro que el mundo es deleitoso, se lo digo yo. Claro que llama la atención, claro que gusta, claro que sí. Llama, atrae, pero esto es pasajero. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Usted decide. Usted decide, no venga con esa excusa de que Dios conoce si voy a ser salvo o no, para qué voy a la iglesia, para qué voy a buscar, si Él sabe que quizás yo me voy a perder y voy a perder mi tiempo buscándolo, si Él sabe que yo... No, no, no. Cuando usted decide buscar a Cristo, cuando el Espíritu de Cristo habita en usted, usted toma una decisión en su corazón de no pecar contra su cuerpo, de no mentir, de no dañar a otro, de no hacer mal a otro, de no pensar mal contra otro, de no criticar, de no señalar. Cristo habló de todo esto en su palabra. Ahora, Jesús fue enviado, según nos dice el libro de Lucas, capítulo 1, 35. Jesús fue enviado. Él es la segunda persona de la Trinidad, celestialmente, terrenalmente, Hijo de Dios, enviado de Dios. Y sabes qué quiere decir Hijo de Dios. ¿Sabes qué quiere decir enviado de Dios? Mesías, en griego, es ungido. Por eso es que en el libro de Juan, capítulo 20, versos 21 y 22, él dice, como mi Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Jesús no estaba en vida, como me ven ahorita a mí en persona. Jesús ya no estaba en vida. El Padre lo había enviado bajo el Espíritu. El Espíritu Santo es también conocido como el Espíritu de Cristo. Por eso es que él dijo, el Espíritu Santo no hablará por sí solo. Él hablará y le recordará a ustedes lo que yo les he hablado. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Él fue ungido de antemano, y ungido quiere decir, Mesías quiere decir el ungido de Dios. Desde este punto, Jesús ya había sido ungido. El soplo del Espíritu de Dios, al venir a este mundo, ya él traía el soplo del Espíritu de Dios. Ah, no, pero usted me dice, pero si Juan dice la palabra del Señor que Juan lo bautizó, y Juan dice, yo vi, en Juan capítulo 3, yo vi, dice el Espíritu de Dios descender en forma corporal como paloma, como, no era una paloma, como paloma, descender sobre Jesús, y escuché una voz que me dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco. Lo que Jesús recibió fue el bautismo del Espíritu Santo para llevar a cabo la misión. Hay dos cosas que ocurrieron cuando Jesús sopla sobre los discípulos, ya no estando físicamente, sino en espíritu. Uno, el soplo del Espíritu. Así como Dios sopló en él cuando fue enviado, y María recibió ese soplo, y Jesús fue puesto en el vientre de María a través del Espíritu. Así Jesús sopló sobre sus discípulos. El soplo del Espíritu es la evidencia. Cuando yo recibo a Cristo, cuando yo digo yo te recibo, Señor, como mi Señor y mi Salvador. Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, te recibo hoy. En ese momento, ¿sabes qué pasa? El Espíritu de Dios viene a morar dentro de ti. Viene a morar dentro de ti. ¿Qué dijo Juan en el libro de Mateo capítulo 16? Vamos a ver qué dice Mateo 16. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, tú eres, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es Jesús? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y Cristo en griego es Mesías. Y Mesías es ungido. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro.
O sea que tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías en griego, o sea, en pocas palabras, tú eres el ungido. Jesús ya tenía el soplo del Espíritu cuando descendió a esta tierra. Eso era una revelación en Pedro. Jesús era conocido como el Hijo de Dios, enviado de Dios en su forma humana para ser conocido. Pero él era Dios encarnado. Esto lo vimos en el libro de Juan 1 y 2, versos 1 y 2, y Juan 1:14. Jesús encarnado. Recibiste el Espíritu. Era el soplo. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues antes de llevar a cabo una misión, aunque Dios ya nos ha comisionado de antemano, necesitamos ser transformados por Él. Tenemos que dejarnos transformar por Él. Y esto lo vemos en Romanos, capítulo 12, versos 2. Romanos 12:2. ¿Sabes? Antes de nosotros ir a cumplir una misión, necesitamos ser transformados. Nuestra mente tiene que ser renovada. Ya yo no puedo pensar en los deleites que pensaba antes. Ya yo no puedo pensar maldad como pensaba antes. Ya en mi vida, en mi corazón, no puede haber venganza, odio, rencor como antes. Ya yo no puedo pensar mal hacia mi hermano como pensaba antes. Ya no puedo odiar a mi enemigo como yo lo odiaba antes. Mi mente tiene que ser transformada. Dice Romanos 12, versos 2. No se amolden al mundo actual. O sea, no cojas ese molde. No cojas ese molde. Sino se han transformado mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No cojan ese molde. No se sienten a repetir lo que hace este mundo. A cometer los pecados, los errores que comete este mundo. No se amolden. ¿Sabe? Es como cuando usted hace un batido para hacer un dulce. Usted prepara todos los ingredientes y tiene un molde redondo o de forma de estrella, de luna, de algún diseño, de una flor, de lo que sea. Y usted vierte ese líquido sobre ese molde. No se vierta. No se voltee, no se revierta hacia este mundo. Más bien dice, seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Eso fue lo que sucedió cuando Jesús sopló sobre los discípulos. Su mente fue renovada, su mente fue transformada. Jesús ya no iba a estar, ya no estaba, pero ellos necesitaban tener otra mentalidad. Ellos necesitaban tener otro pensamiento. Ellos necesitaban tener la convicción de estar totalmente convencidos de a quién ellos servían, a quién ellos seguían. ¿Para qué el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Sabes? Lo que sucedió en el libro de Hechos no fue que ellos no tenían el Espíritu, no. Ellos tenían el soplo, ya el Espíritu habitaba en ellos, como habita en todo aquel que lo acepta a Jesús. En Hechos capítulo 2, lo que ocurrió en la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, ¿sabes qué era? La evidencia. Las lenguas como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos, evidenció que ellos eran pertenencia de Dios, que ellos eran herencia de Dios, que ellos eran de Dios, de Cristo. La evidencia. Y esa evidencia se hizo real. ¿Cuándo? Cuando vemos en el libro de Hechos que Pedro se levanta y comienza a predicar. Pedro empieza a predicar a la multitud, capítulo 2. Dice, entonces Pedro con los 11 se puso en pie y dijo en voz en cuello,
Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Esto no es tan borracho como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa, lo que anunció el profeta. Sucederá que en los últimos días derramaría mi espíritu sobre toda carne. Es la evidencia. Y dice que se convirtieron 3,000 personas. El Espíritu Santo era la evidencia que Pedro había sido transformado y moldeado a la imagen de Cristo. Fíjense que antes de esto Pedro negó a Cristo. Pedro había vuelto a pescar nuevamente. Pero una vez venido el Espíritu Santo, Pedro se levanta, es transformado su mente y comienza a predicar y a hacer las obras que Cristo lo mandó a hacer. Jesús vino. Lo segundo que ocurre cuando Jesús le dice, así como mi Padre os envío, yo lo envío. Uno, el Padre había soplado sobre Jesús el Espíritu Santo. Ya el Espíritu estaba sobre Jesús. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, todo el que está a tu alrededor te conoce como hijo de Dios. Te reconoce como un creyente verdadero de Dios. Hay señales alrededor de ti. La gente se dirige a ti como ese hombre y esa mujer de Dios. Te busca. Quieren estar cerca de ti. Quieren aprender de ti. Quieren escucharte. Porque hay algo que a ellos les evidencia que tú eres hijo de Dios, que eres un cristiano verdadero. La segunda cosa que pasó aquí, cuando Jesús le dice, como mi Padre os envió, yo los envío, fue que el Padre lo envió a traer las buenas nuevas de salvación, a predicar del reino de los cielos. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Jesús, la segunda misión que el Padre le dio es predicar el reino de Dios y el sacrificio en la cruz del Calvario. Ellos recibieron redención, perdón y salvación. Usted y yo hemos recibido redención, perdón por cuanto usted se ha arrepentido de su mal camino y se ha vuelto a Dios. Y si no lo ha hecho, yo te insto en este día para que recibas el perdón de Cristo, no de un hombre. Y recibas también salvación a través de la palabra que estoy predicando en esta hora. Lo que, como dice Jesús, como mi Padre os envió, yo os envío. Jesús le predicó a sus discípulos y a la humanidad, a Israel, el perdón, la salvación, la redención, y lo evidenció también. Óyeme lo que te voy a decir. Aquel que me escucha, Dios mío, y esto lo acabo de recibir, Dios. Como mi Padre me envió, yo los he enviado. Dios mío, Rey Manseley, Ribabashetarabaquía Mansoloya. Quiero que me escuches, hombre de Dios y mujer de Dios que me estás escuchando. Esto es para ti, recíbelo. Oh, Rimanseley, Ramazanda, la vaquía. Como mi Padre me envió, yo los envío. El Señor sopló de su espíritu cuando le recibimos, cuando usted y yo, que predicamos, que enseñamos, que seguimos a Cristo, que evangelizamos, recibimos el Espíritu de Dios en nuestro corazón cuando le aceptamos. Si usted le acepta, hoy en esta hora usted recibe el Espíritu de Dios y viene a morar en tu vida, y si le das la oportunidad de tratar en tu vida y transformarte, lo va a hacer. Pero usted debe darle la oportunidad. Pero yo quiero decirte algo. El Padre envió a Jesús con redención para redimir este mundo de pecado.
para darle perdón de pecado y salvación a las almas. Te voy a hablar de mi persona. Usted predicador que me escucha. Usted maestro de la palabra que me escucha. Usted hombre de Dios que enseña la palabra, enséñela bien. Enseñe la palabra de verdad. La palabra del Señor dice en el libro de Timoteo que tienes que presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza la palabra de verdad. Pero escúchame lo que te voy a decir. Nosotros somos la representación de Dios en esta tierra. No podemos vender la palabra, Jesús no la vendió. No podemos distorsionar la palabra, Jesús no la distorsionó, pues Él es la palabra, es y será la palabra viva. Pero nosotros somos esa. Cada uno de nosotros somos la representación de Dios en esta tierra. Jesús dijo, como mi Padre me envió, así yo envío. Jesús vino con una orden de redención para morir. El único que no se encontró pecado en Él, no se encontró mentira en Él. ¿Sabes? Él nos hizo a su imagen y su semejanza. Cuando venimos a Cristo, necesitamos volver al diseño original. Necesitamos ser como Cristo era y fue. Porque Él es el gran yo soy, que se le reveló a Moisés. Era Cristo mismo. Pero usted y yo somos la representación de Dios sobre esta tierra, delante de todo aquel que nos escucha. Y en usted está ese plan de redención que usted tiene que predicar. Dios comisionó a la iglesia y le dijo: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, enseñándole que guarden todas estas cosas como yo les he enseñado. Y estaré con ustedes. Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Él es nuestra garantía. Él es nuestra garantía. Y sabes, el plan que Cristo trajo, que el Padre lo envió, lo tiene usted, está sobre su vida y la mía. El plan de redención, ciertamente yo no voy a morir por usted en una cruz, porque ya Cristo lo hizo. Ya Cristo lo hizo una vez y por todo, lo dice el libro de Hebreos. Pero en mi boca está ese plan de redención. Ese plan, la salvación, está en mi boca. Dice: yo he puesto mi palabra en tu boca, dice Dios. No está la palabra en tu boca cuando Jehová ya la sabe todas. En usted está. Dios depositó su palabra en usted. Dios la depositó en mí. Esa palabra de redención que hoy yo te estoy dando, de que vengas a Cristo, te vuelva de tu mal camino, que pruebes ciertamente el camino de Dios. No es fácil. Jesús dijo en una ocasión: el que no es capaz de dejar padre y madre e hijo no es digno de ser llamado mi discípulo. Y sabes, Jesús no estaba diciendo que te hicieras enemigo de tu familia. Jesús no estaba hablando de que tenías que apartarte de tu familia y no hablarle. ¿Sabes de qué Jesús estaba hablando? El Señor estaba hablando, ¿sabes qué? Que si no eres capaz de dejar de disfrutar y de hacer lo que muchas de tu familia hacen, que no sirven a Dios y están en el mundo de pecado, no puedes ser llamado su discípulo, porque no puedes estar en dos aguas. No puedes ser una fuente, dice la palabra, no puede dar agua fría y agua caliente, tiene que dar una sola, todo tipo de agua. Dice el Apocalipsis: por cuanto eres tibio, no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe lo que es un vómito? Que da asco, que ya no pertenece a mi cuerpo. Jesús le estaba diciendo: Dios mío, ya no perteneces a mí. Jesús es la cabeza de la iglesia, la palabra del Señor lo dice. Nosotros somos el cuerpo de Cristo,
Pero si Él dice en su palabra, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. O sea, eres dos cosas revueltas. No puedes ser tibio. Tienes que ser frío. O buscas a Cristo, o eres caliente, o desechas a Cristo, o sirves a Cristo, pero no puede ser las dos cosas. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: si no eres capaz de dejar padre, madre, hijo, si no eres capaz de dejar a tu padre ahí en su casa e irte a servirme, no eres capaz de ser llamado ni mi discípulo, mi testigo, mi seguidor. Si no eres capaz, ¿sabes? La Biblia nos manda a obedecer. Pero yo te digo algo: si mi padre me dice, me manda a comprarle, mi padre está muy lejos de mí. Pero te estoy poniendo un ejemplo. Si mi padre, yo siendo cristiana, me dice: hija, tome este dinero, vaya y cómpreme allá a la tienda del chinito, del vecino, del que vende allá, vaya a una barrotería o lo que sea, como le quieran decir en sus países, vaya y cómpreme una caja de licor, de cerveza. Hermano, yo no lo puedo hacer. Yo tengo que ser capaz de ser testigo y discípulo de Cristo y decirle a mi padre: ¿sabes, padre? Yo te respeto, yo te obedezco porque tú eres mi padre, pero tengo que decir como le dijo los discípulos al Sanedrín, al concilio: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si yo comparto eso con mi padre, vengo a ser igual. Vengo a compartir esas cosas. Por eso que Jesús dijo: si no eres capaz de dejar padre y madre, no eres digno de ser llamado mi discípulo. No te está hablando de odiar a tu familia, te está hablando de poner los puntos sobre la mesa y de no sobrepasar los límites que la palabra de Dios establece. Jesús fue enviado con el Espíritu en él, pero también fue enviado con una misión de redención, de perdón y de salvación al hombre. Y eso, nosotros somos representantes, como lo dije, de Dios en esta tierra. Y sobre su boca, sobre su vida, en esta palabra que usted debe escudriñar, leer cada día, llenarse de ella, sabe la única manera de no pecar contra Dios, de no cometer pecado, obedecer a Dios, y leer cada día esta palabra. Cuando usted deja de leer la palabra del Señor, cuando usted deja de buscar el rostro de Dios, de tener una relación íntima con el Señor, ¿sabe qué? Usted deja de hacer eso, usted te va teniendo deseo por otras cosas que no es de Dios. Y empieza a fallar, a errar al blanco. ¿Sabe qué es pecar? Errar al blanco, es perder la dirección. Y la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice la palabra del Señor, dice que debemos caminar hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y para terminar, nosotros, como Jesús fue comisionado, somos comisionados. Usted y yo que servimos a Dios, que predicamos, enseñamos, profesamos la fe de Cristo, tenemos que llevar la redención. No es que usted va a redimir a nadie, es que usted tiene que hablar de Cristo, del plan de redención que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nos redimió, pagó un precio por mí, por usted y por todo el que está, las almas perdidas. Usted tiene que mostrarle a la gente el perdón de pecado, que Cristo perdona su pecado. Todo lo que haya hecho, Cristo lo perdona. No hay nada que Cristo no perdone, a menos que sea la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios mismo, es Dios mismo. ¿Sabe lo maravilloso de esto? Que esto me mata. Es que el Espíritu Santo que está en mí es el Espíritu de Dios mismo, es Dios mismo en ti. Es Dios mismo en ti. Y usted tiene el plan de salvación. Dice la palabra del Señor, hay muchos textos de salvación: Juan 3:16, Juan 14:6, Romanos 3:23, Romanos 6:23. Hay muchos textos de salvación que usted puede darle a la humanidad. ¿Sabes? Pasamos de muerte a vida. Nosotros somos esa herencia de Dios adquirida. Lo dice Efesios 1:14 y lo leímos. Hemos sido reconciliados con Dios. Romanos 5:11 nos lo dice. El Espíritu Santo es el depósito
de Dios. El depósito que Él dio, el pago inicial que Él dio, ¿sabe para qué? Es la garantía, el espíritu que está en ti es la garantía de que le pertenecemos a Dios. Que Él es nuestro dueño completamente. El Espíritu Santo de Dios. Por eso es que Jesús dijo, como mi Padre me envió, yo los envío. Y dice inmediatamente, sopló sobre sus discípulos. Porque cuando Jesús descendió de los cielos, hecho hombre, encarnado a María, venía por el soplo del Espíritu. Y lo vimos en el libro de Lucas. El soplo del Espíritu, la cobertura del Altísimo sobre María, depositó a Cristo en el vientre de María. Y la misión de llevar el evangelio, de mostrar el evangelio, las buenas nuevas y traer redención, salvación y arrepentimiento y perdón de pecado. Nosotros somos el depósito de Dios. Dios ha depositado su espíritu dentro de nosotros, pero nosotros somos administradores de la gracia de Dios. Nosotros somos herederos y coherederos de la gracia de Dios. Herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Nosotros somos, aleluya, nosotros representamos, somos esa representación de Dios. Dios tomó nuestro cuerpo, depositó su espíritu en nosotros, dentro de nosotros. O sea, Él está dentro de nosotros y a través de nosotros, nosotros tenemos que llevar el plan de redención, de salvación, arrepentimiento y perdón de pecado. En esta hora te habló la pastora y evangelista Yanilka Costa desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Y en esta hora quiero orar por ti. Aquellos que no me conocen, tengo aquí a alguien que me dice Nicole Alejandra Fermín. Ella pide oración. Nicole y Nicolasa piden, ella pide que oremos por Nicole y por Nicolasa, sabiduría y protección de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora vengo delante de ti primeramente. Señor, he presentado tu palabra, he presentado lo que tú me has dado, Dios, riba, shenda, y macaya. Oh, rimanselei, kimansoloya. Espíritu Santo, shakaturimalai, sekendalai. Espíritu Santo, te siento aquí, riba, sendalía, mansoloi, kirimanseleya. Oh Señor, me he presentado delante de ti, Señor, remansoloi. He traído tu palabra, Señor, lo que me has dado en este día y lo que has venido hablando a mi corazón hace días. Lo he dado como tú me lo has dado, Señor. Padre eterno, en esta hora, yo te pido por Nicole y por Nicolasa, Señor. Ella pide por protección. Tu palabra dice, Señor, que aquel que está falto de sabiduría, pídala y tú le darías abundantemente conforme a tu voluntad, Señor. Oh Dios mío, Padre, da sabiduría a Nicole y a Nicolasa, Señor. Tú las conoces, Señor. Allá donde ellas están, Señor Dios mío. Padre, revélate a sus vidas cada día, Señor Padre. Llénalas de tu sabiduría para que ellas puedan entender y comprender tu palabra, Señor, y llevar, Señor, tu palabra a más personas, a más almas, Señor. Padre, ellas son el depósito de tu Espíritu Santo en ellas, Señor. Y ellos son, Señor, tu representación, Señor, en esta tierra, Señor, para llevar tu palabra. Dale sabiduría, la protección del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la cobertura de Dios, Señor. La gracia, Señor, y el poder de Dios, Señor, la sangre de Cristo sobre ellas, en el nombre de Jesús. Ora por ellas, Señor. Ora por ellas, donde ellas vayan, Señor, el ángel de Jehová vaya delante de ellas. Donde ellas caminen, Señor Padre, alinea sus pasos, guía a la Señora hacia, Señor, puerto de paz, Señor. Hacia un puerto, Señor, seguro, Dios mío. Padre, guíala, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo sea su guía en su camino y lámpara, Señor, sea tu palabra cada día en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido por ellas, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora, Señor, también te pido, Padre, hago una oración de fe. Padre, en esta hora me arrepiento, Señor, de mis pecados, Señor. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que aquello que yo no conozco, que está en mí, que está dentro de mí, Señor. Aquellos, Señor, errores, pecados, Señor, errar al blanco, Señor, equivocaciones,
Señor, que he cometido en finalidad pecados, Señor. Padre, que hay dentro de mí que quizás sin intención y sin saberlo he cometido, aun cuando también lo he hecho deliberadamente, Señor. Te pido tu perdón de mis pecados, Señor. Padre, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hoy una vez más te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ven a morar dentro de mí. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mis pecados, Señor. Padre, Señor, Dios mío, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y Bashendale y Masota Ramakaya. Y bórralo y Baramanto Robo Kendele Baquía del libro de la muerte. Señor, haz de mí una mujer nueva. Diga allí donde está, de mí una mujer nueva, un hombre nuevo. Si te he fallado, Señor, perdóname, Señor. Y dame, Señor, el privilegio cada día de conocerte más y más. Yo quiero no solamente estar convertido, sino también convencido, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor, te doy por cada uno de aquellos que han escuchado tu palabra, Dios mío. Señor, qué gran gozo, Dios, Señor, hoy. Que tu Espíritu Santo, Señor, tú, Señor, Dios mismo, tu Espíritu, Dios, el Espíritu de Dios es la misma esencia de Dios en nuestro corazón. Oh, Ribacheta, alabáisele ella, Señor. ¿Cómo podré pagarte tanto bien, Señor? ¿Cómo, Señor, a quien no me ha hecho mal, Señor? Padre Dios mío, qué gran, Señor, qué gran, Dios mío, posición me has dado de ser llamada tu hija, Señor. Y que tú mismo habites dentro de mí. Dios mío, los animales no tienen esto. Padre, el mundo no tiene esto. No te tienes, Señor. Yo oro por las almas que están en el mundo. Señor, Dios mío, oro por mis hijos, Señor, por mi familia, por mi madre, Dios mío, visítalos, por el amigo, por el hermano, por el vecino. Oh, que está cada uno en su país, en Guatemala, en Colombia, en Nicaragua, El Salvador, Honduras, Costa Rica. Oh, Venezuela, Dios viva, Río Mansoloya. Señor, qué gran posición, Dios mío, no hay lugar, como lo dice la alabanza, no hay lugar más alto. Dios mío, tú depositaste tu Espíritu mismo en nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, bendiga a cada uno del oyente de lo que lo va a escuchar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí conmigo ahora. Gracias por tus soplos, Señor. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora.